Dios le bendiga, mi gente, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio para el podcast. Somos Efraín Félix y... Mari de Félix. Sí, yo me olvidé mi nombre por un momento. ¿Tú te olvidaste tu nombre? Sí, yo estaba como... ¿Quién yo soy? Pero bueno, mi gente, estamos en el podcast Félix y... Sin filtros. Sin filtros. Sin filtros. Filtros. Con un nuevo episodio para el canal de YouTube también. Vamos a hacer unos shows, como decimos ahí, en Instagram. Y por favor, compartirlo, darle me gusta, que eso nos ayuda mucho. Sí. Y por favor... Es más, si tú no te suscribes ahora, el Señor va a hacer que tú no entiendas nada de este podcast. Oye, tienes que suscribirte para poder entender los misterios. Y que para que la Oye, pues no suscribirte, tú no vas a recibir, tú no vas a ser bendecido hoy si tú no te suscribes. Suscríbete. ¿Qué es lo que tú dijiste? Si tú no te suscribes. Me trabé. Si tú no te suscribes, tú no vas a ser bendecido, mortal. Suscríbete. ¡Ey! ¡Woo! Bueno, mi gente. Hoy hemos tenido una conversación muy interesante, mi esposa y yo, mi madre esposa, sobre lo que... ¿Perdón? Ay, perdón. Sobre... Dios mío. Wow. Mira, se me fue lo que estaba diciendo. Continúa tú, que ya me olvidé. Bueno, hemos tenido una conversación muy interesante donde estamos pensando y hablando sobre qué es lo que sucede con esas personas que nosotros vemos que Dios las sigue usando, les sigue llevando a grandes altares, las sigue moviendo, y sin embargo nosotros podemos ver que están en pecado. Tal vez no es una persona que esté una persona famosa directamente que se congrega en tu iglesia, pero lo podemos ver a pocas escalas, ¿no? Una persona que está en tu iglesia que tú dices, "Ay, siempre le da la oportunidad, pero yo sé que si fuera de la iglesia... Hay niveles, hay... O sea, ¿por qué Dios no lo mata? Y que ¿por qué Dios no le mocha un pie? Dios no lo consume con fuego. No, y es algo que estamos hablando porque, honestamente, en mi experiencia personal, yo he tenido ocasiones donde he hecho cosas, sea lo mínimo o lo máximo, donde Dios lo revela, ¿sabes? Claro. Y siento esa vergüenza y tengo que pedirle perdón a Dios y perdón a las personas y cogerme disciplina. Pero yo veo personas allá que están en los grandes altares, quizás, que son conocidas, que tienen una cámara, que tienen que tienen más influencia. Sí, más influencia, que tienen quizás un podcast, que tengan lo que sea, y son prósperos, se puede decir hasta cierta manera. En el ministerio, ¿no? En el ministerio como que se puede ver, así como muy entre comillas, de que le está funcionando las cosas. Uh-huh. ¿Y por qué tú crees que es eso, Nadie? ¿Por qué quizá un infeliz, una gente que no lo conoce ni Dios, no mentira, ni Dios no, ni su madre, ni nadie? No, si yo no te conozco, estamos mal. Sí, está complicado eso. Pero en el sentido de que una persona no conocida, que quizás es un don nadie, ¿no? Entre comillas. Dios le corrige y una persona de afuera, de gran envergadura, Dios como que a nuestros ojos de los mortales, de los humanos, hace silencio. ¿Por qué tú crees? Yo entiendo que no es que Dios no hable. O sea, podemos decir que Dios hace obsesión de personas y a unos le lleva el evangelio y la salvación y a otros no. No. Dios dice que llega a tu puerta, llama y si tú se la abres, Él entra. O sea, cuando Dios se llama, si tú le haces caso, Él entra. Entonces creo que el punto no está en que Dios no le hable y le corrija, sino de que ellos... ¿Tú crees? Sí, no están realmente sensibles a la voz de Dios. Okay. Ni perceptibles para poder recibir esa corrección. O sea, no son de la gente que dicen, Dios, haz tu voluntad en mi vida y ya. Hay siempre una coma y un perro después de eso. O sea, tú dirías que esas personas viven una vida donde Dios ya no es prioridad. Exacto. Ok, sí, yo también, eso es algo que estábamos hablando y era que tenemos como dos ideas y obviamente van a entender por qué tenemos este tema, porque quizás la pregunta es, ok, ¿este tema en qué me edifica? No se edifica. ¿Te edifica o no se edifica? Bueno, el hecho de tú ver que hay personas que le va bien en el evangelio haciéndolo mal, tú sabiendo que está en pecado, no es algo que ahí es donde está lo que edifica, ¿no? Sí. Te puede llevar a pensar, bueno, si yo también vivo el evangelio como yo quiero, Dios también va a actuar de la misma manera conmigo.
porque de hecho no es así. Exactamente, de hecho no es así. Y honestamente, en el caso general, Maddy y yo descubrimos muchas de las razones que pueden haber, pero 2 razones simples. Y la primera es que, como dijo Maddy, Dios toca la puerta, pero el que quiere abre, y el que no, pues no le abre. Como tenemos la historia de David y Saúl, David hizo cosas que son peores que las que hizo Saúl, pero David siempre iba a arrepentirse, más Saúl no. Y David era conforme al corazón de Dios y Saúl no. Entonces, Claro. hay en esa parte, y la otra es lo que dice Mandy, o sea, hay un nivel donde ya tú estás tan descarrilado que tú empiezas a moldear a Dios en tu mente. Oye, misterio. Literal. Oye, misterio. Literal. Oye, hay ocasiones donde uno está tan lejos de Dios que hasta el viento que sopla uno cree que es Dios que te está hablando. Que tú crees que ¿Cómo Dios... Te voy a explicar. Hay ocasiones donde literalmente uno siente, oye, uno está, o uno que sea, está tan alejado de Dios, que todo lo que pasa a tu alrededor, tú lo quieres moldear para justificar la situación en la que tú estás viviendo. Oh, ok. Exactamente. Entonces, Ok. ese es el mismo hecho. ¿Por qué, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué la gente, los ricos, no se convierten? Porque no necesitan a Dios. Porque a todo le va bien en la vida, entonces no tienen necesidad de Dios. Como que la matemática es esta, sin Dios me da perfectamente. Exactamente. Entonces, así hay muchas personas en el día a día donde literalmente viven una vida alejado literalmente de Dios y le va bien. Entonces, ellos entienden que ahí está Dios. ¿Me explico? Claro. Entonces, nosotros decíamos, ese es el caso de muchas de esas personas. Y tenemos que entender de que eso es una situación crítica. Claro. Porque cuando tú no tienes la reprensión del Espíritu Santo, ya tú eres. Eso es como en los últimos tiempos, ¿no? Oye. Ya di que no habrá Biblia, no habrá espíritu que te hable. No, pero como decimos los dominicanos, tú eres un chivo sin ley. Sí, sí, Tú haces lo que tú quieres, tú haces lo que tú quieres. Sí, pero eso es peligroso. Eso es peligroso, que la claro. presencia de Dios se aleje de ti. Oye, mira, mi gente, no hay peor cosa. Oye, y yo que puedo decir, gracias a Dios que nunca lo he sentido, pero hay personas que hablan de esto y han sentido como cuando la presencia se va, Dios se aleja de ellos. Es un sentimiento, oye, que te no sé cómo explicarlo, como que sientes una tristeza, un vacío. Sí, como... Y muchas de estas personas están acostumbrados tanto a su vacío, que su vacío se siente que es lleno. No, pero tú sabes qué es lo que pasa con algunas personas. ¡Wow! El mismo. No, es que si tú no alabas, voy a tener que alabar yo. Bueno, sigue. Que tú dices que esas personas se acostumbran a su vacío, pero yo creo que hay un vacío en algo que tú le das un valor y de algo de lo que te llenaste. Si tú nunca te llenaste de Dios, tú nunca vas a tener un vacío de Dios. Dios mío, wow. Tú siempre estuviste lleno de la fama, de la popularidad. Profeta, dime eso de nuevo, porque yo no lo entendí. Mi mente, wow, no he entendido esas palabras. Rebobina. ¿Qué pusito tengo más bueno que me hace creer, me miente para que yo piense que yo... No, mi gente, miren. Para que piense que yo soy inteligente. Uno tiene que Tiene que drama todos los días así. No. Yo entiendo que mi esposa Dios la usa y ella no se da cuenta. Entonces yo limpio algo y él está de que wow, mi amor, y yo... Qué viento limpio, de que wow, mi amor, qué arrocito. Él quiere que yo siga limpiando. ¡Ah! Ha llegado el misterio, mi gente. Esos son misterios. Pero bueno, repíteme eso que tú me dijiste ahí, de verdad, porque me gustó y quiero que la multitud escuche. Escuche, multitud. La cosa es, ¿qué es eso? O sea, si tú no estás lleno de algo, tú no vas a tener un vacío y tú no vas a notar si te alejas de eso, porque... ¿cómo Pero entonces, ¿de qué estuvieron llenos esas personas entonces? De la popularidad, de los altares, de estar arriba, de la fama, de eso era lo que andaban buscando. Por eso tú ves que hay personas que si le quitan el ministerio se descarrían. ¿Estaban llenos de Dios? No. No, estaban llenos de una agenda llena. De eso estaba lleno. Su agenda estaba llena, pero ellos no estaban llenos. Con eso, exacto. Y de hecho es una pregunta que a ti como músico te han hecho mucho.
si Dios te quita de la batería, tú dejas de ser Efraín, tú dejas de ser cristiano, tú dejas de amar a Dios. No, tu vida no va a dejar de Yo a veces quiero que me quiten la batería. Sáqueme de la música, por favor. Pero no, eso es algo que, mira, un amigo mío, Axel, oye. Un saludo para Axel. Axel. El mejor. Mira, Axel, por cierto, estamos grabando aquí por ti. Bueno, hay una cosa que Axel siempre dice, un amigo mío del alma, del corazón. Él siempre dice, hay personas en la iglesia que no son convertidos, son convencidos. Están convencidos de que ellos tienen a Dios. Están convencidos de que están haciendo las cosas bien. Están convencidos de que están llevando el mensaje al mundo, mas no son convertidos. Porque en el momento que se les confronta, en el momento de que se les quita eso que ellos hacen, eso que es su talento o su don, pierden el rumbo y ya no son. ¿Tú crees que eso es así? Yo lo entendía como al revés. ¿Cómo así? Perfecto. O sea, yo entendí esa frase como que nosotros tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo y no convertidos al Evangelio. No, sino en el hecho de que primeramente obviamente ya siguiendo en ese tema, tú primeramente para tú ser cristiano tienes que ser convertido. Okay. Bien, pero a lo que me refiero con convencido es tú creer de que eres y no eres. Okay, a eso me refiero. Autoconvencerte tú mismo. Exactamente, autoconvencerte de que eres cuando no eres. Okay. Entonces, lo que pasa con muchas de estas personas es que, y es algo que pasa al día a día, uno ve un pastor que dice, wow, este pastor me ha hecho tanto daño y Dios lo tiene ahí, o esta persona me ha hecho tanto daño y Dios lo tiene ahí. Es por el hecho de que ellos creen que están haciendo la cosa bien, ellos creen que Dios les habla, ellos creen que están guiando al pueblo el camino correcto. Mira, me acordaste de una amiga que yo tengo, que ella tenía una relación y esta relación ella vivía con su pareja, no estaban casados, estaban en fornicación. O sea, que estaban comiendo bicocho. Bueno. Pero como ella entendía que la usaba, o sea, lloraba, reprendía demonios, se levantaba a 3 de la mañana, tenía unos dones de intercesión increíbles. Ella entendía que Dios estaba con ella y que Dios apoyaba su manera relación. de vivir. Entonces, Correcto. muchas veces, incluso el mismo enemigo nos mantiene en ese estado tibio. Wow, Dios Que mío. es cuando tú parece que tienes de Dios, pero sigues teniendo una pierna en el mundo. Háblale al micrófono, profeta, hable el micrófono, hable, Pues si me continúa. distrae, se me va el hilo. No, sigue, está bueno eso. Y lo que resulta es que es cuando Dios dice, mira, si eres frío te caliento, si está caliente te puedo calentar más, pero cuando eres tibio es cuando estás así, cuando tienes una vida donde estás en pecado, pero porque se manifiestan cosas espirituales, tú entiendes que estás en Dios. Wow, yo tengo que adorar al Dios. Pero Oye, wow, espérate, Oye, tengo pero que adorar esto al convierte- Dios de mi corazón y de mi alma. Amén, amén. Dios mío, ¿cómo así? Espérate ya. ¿Cómo así? O sea, que hay personas que hoy en día están en ese estado como tibio. Eso es lo que se refiere a la palabra un estado tibio. Wow. Y incluso el mismo enemigo, eso es lo que quiere. El enemigo te quiere mantener tibio porque sabe que tibio tú no te salvas. Sabe que tibio, tú crees que tú estás caminando hacia la salvación. Es decir, el enemigo te tiene engañado pensando que tú estás siendo salvo cuando te convence que aunque ese pecado está correcto. O Ese es sea, el problema de estar tibio. wow, es que en verdad el agua tibia nadie la quiere. A mí me gusta. El agua tibia, ni fría para quitar el calor, ni caliente para hervir huevo. No sirve. No sirve. No, pero es verdad, así muchos de nosotros, bueno, no de nosotros, obviamente, reprendemos eso en nombre de Jesús. No nosotros los que estamos allá. No nosotros, no ustedes y nosotros, gente por ahí. Gente que Gente. no conocemos. Exacto, que no, si no tienen apellido, que viven una vida tibia, la verdad, y demuestran esa santidad, demuestran esa como, sí, yo soy espiritual, yo sí, Dios me usa, sin entender de que los dones son irrevocables, ¿saben? Y verdaderamente son más carnales que la chuleta que tú ves en los mercados. Claro, entonces el punto que antes yo quería decir algo ahí, pero se me fue, que era que las personas que vemos en los altares tienen fama, o vemos en la iglesia, en tu iglesia, imagínate si hay una iglesia grande, pequeña, tú ves una persona que tú dices que no está bien, pero sin embargo ves que Dios la usa y tú entiendes por qué. Yo creo que no es algo a lo que ninguno de nosotros tenemos que aspirar.
Exactamente. Y ustedes tampoco. O sea, nadie de los que estamos aquí tenemos que querer como que Dios nos permita hacer eso, porque hay un problema. O sea, cuando tú estás en pecado, significa que tú estás alejado de Dios, porque Dios no mora donde hay pecado. Es la realidad. Y yo creo que para llevarnos a la conclusión es que... Yo quería decir algo más. No, pero no, está bien, termina. Pero sí, el hecho de que lamentablemente vivimos en un mundo donde es más fácil vivir esa vida, porque eso es lo que llama. Vivir una vida doble cara, eso es lo que te conviene, entre comillas, ¿sabes? Y es lo que vende, en el sentido de que yo aparento algo delante de ti, soy otra cosa detrás. Y eso muchas veces es conveniente a la hora de tener un cierto tipo de público. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, es lo que vemos en la social media. Realmente tienes más seguidores y más si le das a los seguidores lo que ellos quieren, ¿no? Exactamente, sin entender que nosotros no vinimos a complacer el mundo. Dios mío. Nosotros vinimos a complacer al Father. Ya va. ¿Tú me entiendes? No, ya, voy a bajarle. No, pero es verdad, o sea, en esa parte. ¿O tú no crees, Maddy? Háblame de eso. Si hay como una pregunta que hay que responder de ¿por qué Dios no quita a esas personas que están en pecado del altar, de ministrar, de ser pastores de una iglesia? Y parece como que Dios no actúa. Primero, esas personas, tengan en cuenta, le van a tener que dar cuentas a Dios. Es correcto. Además, muchas de esas personas llegan a tener como, ¿cómo se dice? Como episodios psicológicos por esa doble vida que están viviendo. Sí. Que les atacan, y también la culpabilidad del enemigo también. No, obviamente, si tú supieras, yo no creo. Insensible. Si tú supieras, yo creo que ellos no tienen ya, exactamente como tú dices, se vuelven insensibles. Porque el enemigo quiere que estén en ese jueguito, en ese jueguito de un día soy cristiano, el otro día no. Sí. Por el día soy el más reverentado, soy el más cristiano, soy el más pastor, el profeta, pero detrás hago ciertas cosas ya que, acostumbré, ¿no? exactamente, que hasta me podrían llegar a lo legal. Claro, entonces el punto está es que si es una respuesta que quisiera como que se te responda, ¿no? Una respuesta que se te responda. Una pregunta. Una respuesta que se te responda. Bueno, tendría sentido porque, anyways. No lo arregles, ya, sigue, continúa. Sería que es la misma pregunta que yo te decía antes, de hecho eso lo comentaba Frank, es como decir, ¿por qué Dios no acaba con el hambre? Porque Dios no termina con las enfermedades para no tener que sanar enfermos. Exactamente. Porque Dios no hace que las personas nazcan directamente sin ninguna deficiencia física para tener que sanarles de eso, de algún cáncer o de algún brazo. ¿Por qué? Eso es como decir que Dios nos va a tener aquí a nosotros como títeres. Exactamente. Dios permite que nosotros tomemos decisiones, Dios nos abre puertas y depende de nosotros si esas puertas las utilizamos para mal. Exactamente. No significa que porque Dios nos abra puertas la vamos a utilizar siempre para bien, y ahí es donde está el peligro. Dios le abre a mucha gente, le da visa, le abre iglesias, le da altares, y esa persona la usan para mal. Gente, hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios, entonces lo que... Vuelve. Okay. Bueno, perdón, ya. Otro anuncio. Vuelve. Lo que diríamos es que no podemos permitir que nuestra propia concupiscencia y que nuestro, ¿cómo se dice? Cuando vives conforme a los deseos de tu corazón, que esto está en Proverbios, ¿no es? Que dice, no me acuerdo ahora mismo, pero lo que habla es de hacerte sabio en tu propia opinión. Sabio en tu propia opinión. ¿Por qué la palabra habla de eso? Porque es cuando tú te convences de que Dios está contigo cuando no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Correcto. Y quería leer aquí en Romanos 6:1-4 que dice que nos recuerda que hemos muerto al pecado y podemos seguir viviendo en él. Y luego en Hebreos 10, eso es lo que nos recuerda, ¿no? En Hebreos 10, 26-39, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Jesús hizo todo el sacrificio. Si tú intencionalmente sigues pecando, ya no puedes matar ya el sacrificio está hecho antes de que tú cometieras el pecado. Exactamente. Solamente nos queda que la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Es decir, ¿qué significa eso? Que tú vas a seguir viviendo perfectamente, pero en el día del juicio tendrás tu juicio. Exactamente, por eso la misma Biblia dice que habrá muchos que levantaron muertos, sanaron enfermos, sacaron demonios. Y Dios le dirá, oye, apártate de mí, yo nunca te conocí. Dios mío, mira, con lo que tú dijiste me bajó un rema. Suéltalo, profeta.
Suéltalo. Y no voy a decir nada para que lo desarrolle. Mira, no, opina. Ok, ok. Con eso que tú dices de que podemos hacer tantas cosas en Dios, y es lo que el enemigo cree, que porque estamos haciendo todas esas cosas en Dios, cuando lo que yo decía que estábamos tibios, ¿no? O sea, podemos hacer cosas de Dios y no estar en Dios. O sea, eso es literalmente algo súper profundo, que es lo que nos lleva a nosotros poder determinar, ¿de verdad amamos a Dios? Si tú te fijas todo esto, todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, las tablas de la ley, todo lo de Jesús, todo Se lo sale que... el palillo. El palillo se me está cayendo. Sí. Sí, yo soy asiática hoy. Todo esto, ¿por qué Dios lo está haciendo? Es por el amor. Es porque su pueblo le ame. O sea, todo lo que Dios está haciendo es para que tener un encuentro y una relación con su pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios también permite que esas personas sigan viviendo y Dios no lo mata y le manda un rayo y no los quita del altar, porque eso hace que nosotros nos hagamos esta pregunta y digamos, ok, ¿voy a amar a Dios de esa manera o voy a ser honesto? Exactamente. Es decir, si lo tengo tan fácil como que yo ver que Dios lo corta, yo no lo voy a hacer tampoco porque yo veo que Dios lo corta. Pero al nosotros ver esas cosas, ahí Dios puede ver cuando nosotros decimos, ¿nos vamos a mantener honestamente o vamos a hacerlo como ellos lo están haciendo? Y no solo eso. Sí, o sea, y no solo eso, para añadir a tu punto, para ir terminando. Ahora sí, vamos a ir terminando. No, ya despide. Vamos a una oración de despedida. No, mentira. Para llegar a ese punto, honestamente, es la verdad. O sea, muchas veces nosotros queremos cortar a una persona, pero este pecador, no sé qué. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa posición también. Uh-huh. Entonces, en mi punto de vista en este tema... No, y Dios prueba nuestra fe a través de eso. Exactamente. Dios prueba nuestra lealtad a través de eso. Sí, si tú ves uno que está haciendo algo mal y está vendiendo o tiene un trabajo que no es digno, que no es correcto. Que no es correcto, y tú ves que Dios lo bendice, Dios te está mirando y te va a decir, ¿qué tú vas a hacer cuando llega la oportunidad? Va a vender tú también de la harina. ¿También te vas a desviar? O hay cuando si esas cosas existen, es cuando nosotros, si no existieran, no podríamos compararnos, no podríamos estar expuestos, no son tentaciones. La tentación existe cuando está esas dos opciones. No solo eso, Dios nos ha llamado también a amar. Y claro, pero eso es lo que nos lleva a amar con honestidad. Sí, es correcto. Y como yo lo veo de esta manera es que Dios nos dice, mira, esa persona está haciendo esto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu corazón? Dios quiere ver tu corazón, lo más profundo, Dios mío. Uh-huh. ¡Wow! No va a llorar. Me emociono. En lo más profundo de tu corazón, Dios quiere ver cómo reaccionas a esto, claro. ¿Sabes? De verdaderamente, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, tú quieras ver la paja y no veas la viga. Exactamente. O sea, y lo que yo digo es que, mi gente, lo que hay que hacer con personas así, sea tu pastor, sea tu familiar, sea fulanito de los palotes, Juan de los palotes, uno lo que tienes que orar y pedir misericordia. Y ya te aconsejado y no funciona. Y si es una persona cercana a ti, dale un consejo. Y si eres tú mismo, oye, date un consejo. Cógete consejo que te estaba. Cógete consejo, arrepiéntete, pero Dios te ama. Pero sí, siempre intentar buscar esa transformación y llegar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama todavía y creo que lo que tú estás haciendo está mal. Sí. Dice la Biblia que si la persona se arrepiente, te has ganado un hermano. Uh-huh. Y si no, pues ya déjalo. Claro. ¿Sabes? Pero ya tú hiciste tu trabajo. Tu trabajo es no criticar ni mirar la paja o la viga o el tronco o el pedrusco que tiene en el ojo, si no es... La montaña. Sí, la montaña, si no es, ¿sabes? Acercarlo a él, claro. A Dios. ¿Yeah? Y nada, o sea, si ya tuviera que decir como algo más, es que aunque tú veas a esas personas que le sigue yendo bien, simplemente no lo sigas. Aunque tú veas que tú estás siendo honesto y estás siendo bueno y parece que a ti te da peor y te cuesta más todo, sigue siendo honesto porque eso es lo que te va a llevar a la salvación. Y al fin y al cabo lo que tú buscas es la salvación, aunque en este mundo no llegues a tener grandes riquezas ni tengas poder ni nada, lo más importante es que tu alma la salvación, que es lo más importante. Y porque veas a esas personas que siguen haciendo un montón de cosas, no significa que ellos están bien. Por eso tú siempre mantente en la palabra de Dios. Y para terminar, la Biblia habla de que el justo no sienta orgullo ni tristeza por la riqueza del impío, del inicuo. Así que tenemos que tener mente en eso. Y por último, la salvación es quizás para nosotros
uno dice con la salvación yo no como, con la salvación yo no vivo, yo necesito dinero, ¿sabes? Pero créanme, señores, en ese momento donde ya no estemos en esta tierra, habrá multimillonarios que darían todo. Y que eso que hacen esas personas algún día se cae. Sí, se cae, literal. Pero en el momento donde ya no estemos en este plano terrenal, habrá multimillonarios que querrán dar todo para vivir como pobres y mendigos y tener la salvación. Así que mi gente, sigan adelante. Ya, que Dios ya está. El podcast, ya no puedo seguir hablando ya. Que Dios está con ustedes y queremos bendecirles con esta palabra. Así que mi gente, suscríbanse, denle like, compártanlo, por favor. No, Por favor. por favor, no, mentira. Compártanlo, si les gustó, denle like. Y ya nos veremos la próxima semana. Bendiciones, mi gente. Salud, Chao, shalom. chao, chao. Chao.